Seguimos explorando la historia en estos 60 años de Chilevisión. Y uno de los eslabones perdidos es nada más y nada menos que el señor Eduardo Cute. Eduardo es periodista de la Diego Portales, comenzó en el canal en 1997 y estuvo hasta el 2006. Hoy es socio de Cuarzo, que es la productora que genera el programa La Divina Comida, uno de los grandes hits de nuestro canal. Pero durante toda su carrera fue y volvió de la pantalla de Chilevisión detrás de cámara, trabajando con grandes talentos en ciclos como Rec, Cuánto vale el show y La tarde vale, entre otros ciclos en los cuales ha tenido influencia. Estamos con él, Eduardo. Bienvenido a este Chilevisión 60 el podcast. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Bien. Mucho gusto. Eres un periodista que siempre se ha destacado por trabajar detrás de cámara. Hiciste cámara frente, estuviste en el mítico Plaza Italia, fuiste movilero de ese programa con un Marcelo Comparini que venía desde Chilevisión y se iba al canal 2 Rock and Pop. Así es. Cuéntame un poco. Solo quiero decir que la palabra movilero en el canal 2 Rock and Pop no existía porque no existían los móviles. Era un simple notero o BCPero, si lo quieres decir. Sí, efectivamente, Marcelo, que trabajó acá con Parini haciendo Extrajones, uno de los programas también importantes de los 60 años de historia del canal. Cuando sale de Chilevisión, nosotros nos conocemos por otros medios. Él me invita al canal de Rock and Pop y ahí también sí me tocó hacer un par de cosillas al aire, en pantalla. Pero después te especializaste en el mundo detrás de cámara y te viniste, estando en el canal 2 Rock and Pop, a Chilevisión. Así es. O sea, no, yo siempre fui un hombre de atrás de cámara, Ujú. toda la vida. Pues, canal chico te toca de repente agarrar un micrófono y ponerte delante de una cámara, pero siempre lo mío estuvo detrás de cámara. Y efectivamente, Alfredo Alonso, otro de los buenos amigos y parte de la historia importante de este canal, me invita, trabajamos juntos en una radio, la misma radio donde antes trabajamos con Marcelo Comparini. Radio Tiempo. Exactamente. Grande Radio Tiempo ha hecho, fue un nexo para conseguir trabajo en televisión. Y Alfredo me dice, Cute, vente a trabajar, vamos a hacer un programa de música, Fast Track se llamaba. Y me viene como periodista y también haciendo algunas notitas delante de cámara. Y Ujú. ese fue mi llegada al canal, de hace año 96 o 97, como tú dijiste, exacto. Perfecto. En ese proceso está en la época de los venezolanos. Es un poquito anterior. Cuando yo llegué, todavía no estaban los venezolanos. Ujú. Y a los 2 años o al tiempo después, efectivamente, se produce un cambio de administración. Lleva también un cambio de estructura, un cambio de recursos también. Dentro de los 10 años que me tocó estar en este canal, que creo que es un ciclo importante, estar 10 años dentro de la historia de un canal que tiene 60, lo que más valoro es haber visto un desarrollo del canal. Fui testigo de cómo el canal pasó de un canal bastante... Amateur. estaba buscando una palabra menos fuerte que ser amateur. Pero decir que amateur es una palabra que se refiere al amor que alguien tiene de forma gratuita por algo. Al amateurismo, como lo decía Don Sampaoli. Claro, sí, no, pero un canal mucho más artesanal, con la misma pasión, con gente profesional, por supuesto, pero un canal mucho más artesanal del cual yo me fui de años después. Y ese proceso de llegar a un canal donde literalmente se piloteaba al aire, a un canal que era dueño de los derechos de transmisión del Festival de Viña, de transmisiones de eventos deportivos importantes como de la selección chilena, era otro canal, efectivamente. Y haber sido parte de esa transición o de ese cambio, a mí me gusta no solamente como a nivel histórico, sino que también a nivel de aprendizaje. O sea, viste al canal crecer en un plazo bastante considerable y llegar a los primeros lugares Ujú. de no haberlo estado. Quiero partir preguntándote cómo se da que empieza a trabajar con Leo Caprile. Con Leo se da por una casualidad. Se arman equipos y yo caigo o él cae en mí, da lo mismo. Pero no veníamos con una amistad previa. A diferencia, por ejemplo, con Alfredo Alonso, que te lo nombré hace un rato atrás, Sí. con el cual nos conocimos hace tiempo y trabajamos en el Fast Track. Con Leo nos conocimos, nos presentaron, él va a ser tu periodista para algunos programas. Y nada, caímos bien al tiro. Nos gusta comer, nos gusta tomar, nos gusta conversar, nos gusta el fútbol. Fue,
es muy difícil que Leo Caprile te pueda caer mal o llevarte mal con Leo Caprile, es tremendo. Entonces, lo bonito fue que hicimos algunos programas, cuanto al show, histórico también de este canal. Sus ídolos son Lisa Simpson, Bill Clinton y el maestro Parquímetro. Damas y caballeros, esta pequeña niña amante de las caricaturas que nos tocará un tema precioso con su saxo es la señorita Melissa Aldana. Ese es el ciclo de 2002. Exacto. Y eso nos permitió llegar con ya cierto conocimiento un poco aceitado a hacer un ciclo de un programa que se llama REC, y fue muy bonito, y también un agrado hacerlo con el Leo. A esa altura ya bastante más amigos y muy amigos hasta el día de hoy. REC fue un programa que explotó el archivo del canal, que es bastante difícil de configurar y conseguir. ¿Por qué pasó el fenómeno de que Chilevisión casi no tiene archivo? Cuéntame un poco acerca de eso. REC nace como un programa de verano con un pool de distintos animadores que iban cambiando capítulo a capítulo. REC lo animó Petacha, Chapacase, la Jennifer Warner, el Leo Caprile, varios. Se armaron. Paulsen fue animador de REC. Y finalmente se decidió por seguir el ciclo con la Jennifer Warner y Leo Caprile, que fueron los primeros como animadores del primer ciclo ya largo de REC. Y el programa era ser un programa de verano barato. Y cuando uno dice en televisión, hazte un programa barato, inmediatamente está como el link, hagamos un programa de archivos. Claudita, las imágenes son para ti ahora. ¿Ya? Juego REC para Claudia. Esto es terrible, Claudia. ¿Qué diría la red? Claro. Mi niñita. Eso te gustó más. Sí. ¡Ay, Dios mío, el computador! Entonces yo fui a archivos, a pedir distintos archivos del canal. Primero lo básico, compactos de aniversario, claro, era lo típico. Y cosas por así. Y me di cuenta que había muy poco material. Entonces, y no tenéis más. Sí, pero no está catalogado, no está clasificado. Estamos hablando de una época que existían cintas. No era época digital que tú ponías en el computador. Sí, ponías en el computador, quiero una foto o un video de Nicolás Copano y te decía, sí, está en la cinta 384B. Y había que ir como en las viejas bibliotecas a recorrer archivos y archivos y te pasaron una cinta con una altura, una cinta física. Pero no todo estaba clasificado y era muy difícil de encontrar. Hasta que me dijeron, mira, hay un viejo cuarto que en los próximos meses va a ser una oficina o algo así, y se van a llevar muchas cintas, viejas cintas, de formato 3/4, de formato beta. ¿Por qué no te revisáis ahí? Bueno, ese fue el primer paso. El segundo paso fue conseguirme revisoras, es decir, el aparato electrónico para ver esto y enchufaba una tele. Dos bienes que eran bastante escasos para tener una oficina, una tele y un aparato revisor, una revisora. Y me empecé a llevar por cajas, junto con el equipo que empezamos a armar cajas de esto. Entonces esto era como una bodega de cintas. Y sin mentirte, primera cinta que metemos, nos debemos haber encontrado con comerciales de los años 60, con programas enteros de esa época, con cápsulas de prensa, con noticias de los artistas que venían al Festival de Viña del 77. Cosas de ese valor, de ese valor de verdad histórico documental para la historia del canal y que no estaban clasificados. Y yo te diría que los 3 primeros años de REC, y cuando digo años, eran temporadas de 52 capítulos al año prácticamente, se armó gracias a lo que se encontró en esa bodega. Y fue un placer encontrarse a Gastón de Villegas, un viejo conductor de noticias, que está en la sala de teletipos. Así como a ti te llegan hoy en día un Twitter o te metes aprietas F5 al computador para renovar la pantalla y ver lo que ha pasado en el último segundo, esto era una sala como uno ve en las películas del viejo Superman, ¿no? Llegaban llegaban papeles telegráficos a la sala de teletipos de la agencia Reuters, de la agencia EFE, y te llegaban papeles con impresos de 3 líneas. Ha habido atentado en Bagdad. Noticia en desarrollo. Y es todo lo que se informaba. Bueno, ese tipo de cosas que de algún modo también le enseñó a una juventud que no tenía YouTube. Claro, porque hoy en día yo agarro YouTube
y puedo saber cómo era la vida hace 10, 20, 30 años atrás sin haber nacido, sin haberla visto. Ujú. No necesito un programa de televisión, pero en esa época creo que cumplimos el rol no solamente de mostrarle el archivo valiosísimo de este canal a la gente, sino que también de mostrarle a la gente cómo se hacía televisión, cosa que antes, de verdad, solamente la televisión te podía mostrar cómo se hacía la televisión. No existían plataformas digitales para lograr eso. REC se transformó en un programa que comenzó a funcionar y alargarse con el tiempo en un escenario de ciclos limitados. ¿Cómo era explicar al equipo, vamos a ir por más capítulos? Así tal cual, con esas mismas lindas y directas palabras que tú acabas de decir, vamos a ir por más ¿Quién te lo pedía? capítulos. ¿Quién llegaba y te lo pedía? Los ejecutivos del canal en ese momento, el director de programación, decía, oye, estamos con buenos resultados. Y REC efectivamente le iba muy bien. Era en esa época, con Primer Plano, los únicos programas del canal que alcanzaban los 2 dígitos. Hoy en día vuelve a ser complicado alcanzar 2 dígitos, pero en esa época un estelar, una teleserie que no marcara 2 dígitos, era inviable, era un fracaso rotundo. Y nosotros llegamos a marcar 20 puntos de promedio, no de peak. Entonces sí, fue un programa exitoso, fue un programa que le hizo bien al canal, fue un programa que lograba atraer invitados de otros canales que venían con mucho gusto al REC a conversar. Leo Caprile es un gran conversador. Y se empezaban a alargar los ciclos de esa manera. Y me decían, vamos a necesitar 10 capítulos más. Y me lo decían en agosto, por ejemplo. Es decir, vamos a llegar hasta finales de octubre. Y en octubre me decían, vamos a llegar hasta final de año. Y a final de año muchas veces me decían, vamos con un refrito de verano. Y así pasaba, nos dábamos la vuelta muchas veces. Está bien, se entendía, era una necesidad del canal y era la realidad del canal en ese momento y nosotros también felices de hacerlo. ¿Cómo funcionaba el canal en ese momento? ¿Cómo era la estructura organizacional, digámoslo? ¿Tú estabas en qué posición de la estructura? ¿Abajo tuyo periodistas? ¿Cuál era tu posición y cómo funcionaba la mecánica? El canal funcionaba con un director ejecutivo, como funciona hoy en día, un director de programación. Y de algún modo el director de programación tenía, que me imagino un poco pues, como debe ser hoy, contacto directo con los editores periodísticos de los distintos programas. Ujú. Que no es el rol del productor ejecutivo que se ha puesto en el último año, pero que es más americano. O sea, los productores ejecutivos eran los editores periodísticos. Exactamente, exactamente. De hecho, el cargo de director ejecutivo es un cargo que yo todavía no me acostumbro mucho, a pesar de que ya llevo más de 20 y Productor tantos años. ejecutivo. Exactamente, productor ejecutivo. Claro, porque en mi época de formación era directamente o el director general del programa, dependiendo su investidura, su importancia, su nombre, o el editor periodístico, que en este caso era yo. Y nosotros teníamos todos los lunes, eran famosas las reuniones con todos los Editores. editores periodísticos, exactamente, y el director de programación del canal, donde cada uno contaba en qué estaba, se hacía una revisión general del canal y las políticas un poco a seguir en el futuro. Así funcionaba y cada cada editor periodístico armaba su equipo de acuerdo al presupuesto que se le asignaba. Eso se veía con el productor general y así se armaban los programas, tal cual. Cuéntame un poco, haber visto ese proceso detrás de cámara, nos puede permitir algunas miradas que no hemos tenido. En esa época, ¿hubo algún proyecto que nunca salió al aire, que sonaba en esa época, como que te acuerdes de esas reuniones, o algo que te llamó la atención que nunca se hizo o que después se hizo de otra manera? La verdad que era un poco al revés. Y eso de algún modo es algo que yo echo de menos de la televisión. Porque te digo que era un poco al revés. En mi época, cuando yo partí en televisión, todo iba al aire. Y todo se terminaba de perfeccionar al aire también. Sí, era parte de esta cosa más artesanal. Pero Chilevisión en esa época tenía 8, 10 programas de producción al aire. Claro, pues, efectivamente salía tal vez más barato producir internamente que comprar un formato o un enlatado. Y esa economía de escala se producía. A ver, yo en su momento llegué a tener 5 programas Como a cargo. a cargo. ¿Qué programas O eran? trabajando. Mira, en su momento estaba con el programa de la Tati Pena, seguramente, Guerra de los Sexos o Escrúpulos, haciendo así de simple El matinal. el matinal, que era un matinal de media mañana, porque iba de 11 a 1, no partía temprano con
con el resto de los matinales. Era un magazine en realidad. Evidencia OVNI, un programa sobre ovnis. Al 100%, un programa... De deporte extremo. De deporte en general, de todos los deportes menos de fútbol. Esa era la regla. Ujú. Animado por un futbolista activo en esa época, Rodrigo Goldberg, que producto de una lesión, operación de ligamentos, estuvo un año alejado de las canchas y lo pusimos a conducir el programa. Y después hizo carrera como comunicador, de hecho. Ahí llevó 4 y alguno otro más, porque habían programas chicos para todos los horarios y lo hacían los mismos equipos. Entonces un equipo se le sacaban 5 o 6 programas sin problema. Había otro nivel de exigencia, había otro nivel de rigurosidad, había otra manera de producir. Estamos hablando que muchas veces un computador de toda la oficina tenía conexión a internet. Claro, y uno conectado a la impresora. Entonces tenías que grabar tus trabajos, a veces los disquetes, pasárselo a la glorita para que te lo imprimiera o al computador habilitado. Otra realidad, de verdad. Entonces, nadie tenía mails, no existían los mails del canal. Acá en el canal te decía, ¿cuál es tu mail? Y uno decía, ute@hotmail. Todo bien. No, nada corporativo. No, nada corporativo. De verdad, otra época. Y claro, eso hacía que en el fondo tú tenías una idea, pasaba por un par de comités y vamos al aire. Hagámosla, ¿por qué no? Y nacieron programas muy malos, tan malos como los que también hay hoy día al aire en todos los canales que pasan por grandes comités, por grandes evaluaciones, pero también gracias a eso este canal pudo tener clásicos de la televisión hasta el día de hoy, que probablemente un comité habría rechazado. El mismo REC, tal vez, TV Condoro, Lunático. Hablo de esos 2 programas donde yo también participé, que programas que en el fondo no tenían una gran rigurosidad, se apostaba al talento del rostro en pantalla, del equipo atrás, y el formato lo íbamos un poco construyendo. Y excepto que era un poco amateur, sí, pero nada, se apostaba al talento de lo que había y habían buenos resultados. Tú que tuviste que ver todo el archivo del canal y tuviste que explorarlo para poder hacer un estelar. ¿Qué programas tú consideras que es importante si hacemos una línea de tiempo? Hay uno que yo encuentro que es maravilloso y que me tocó encontrar muchas cosas. De Leonce al despertar. El que probablemente es el primer matinal de la televisión chilena, con Jorge Rencoret como conductor. Cocinando con Mónica. Las primeras clases de cocina en pantalla eran con Mónica. Gimnasia con Alisa Frank. Jardinería con Hugo Clark. Pepe Guiché de Notero, tapando hoyos por todo Santiago. Era un tremendo programa, lleno de secciones, visionario totalmente. No era muy distinto a los matinales de hoy en día. Tenía ya al pediatra, al doctor que te hablaba de las alergias de verano, la cocina, los móviles, la calle, las inundaciones. Muy parecido. Me parece que es un tremendo programa del cual salieron rostros, del cual salieron nombres clásicos, conductores, y también se hizo escuela. Ese programa en algún momento lo animó la Tati Pena. Y en ese programa también estuvo Felipe Camiroaga, me parece. No, Matinal 91. En Matinal 91 aparece Felipe, aparece la Tati y aparece Juan La Rivera un poco más adelante. Tienes toda la razón. Oye, toda la razón. Haciendo memoria, ¿cómo fue trabajar con Tati Pena? ¿Qué hacían? Porque Escrúpulo y La Guerra de los Sexos fueron los primeros programas donde se habló de sexo en televisión. Así es. Trabajar con la Tati, en primer lugar, para mí fue aprendizaje. Es sinónimo de aprendizaje. Yo ya llevaba varios años trabajando en periodismo, partí muy joven, pero encontrarse con alguien que lleva tanto tiempo en los medios, siempre marcando pauta, con un discurso claro, coherente. Ella era líder de sus equipos, efectivamente. Y uno cuando trabajaba con la Tati, de verdad se sentía comprometido a entregarlo todo, porque tenías que estar a la altura. La Tati es una tremenda comunicadora. Es inteligente, y sus programas, aparte, apostaban a algo transgresor, a hablar de sexo, a Escrúpulos también, que era un juego de mesa, pero las preguntas también generaban debate. Habrían sido tendencia hoy en día todos los capítulos. Chateando por internet, conoces a una interesante mujer con la que pasas largas horas pegado al computador. Dicen que los chateos son totales en ese sentido. Parece.
Bueno, esta relación con esta chica se mantiene por meses y meses y meses y cada vez te gusta más su personalidad, cómo ella se muestra, las cosas que te dice, lo que comenta. Finalmente, fíjate que deciden conocerse personalmente, porque está bueno ya, qué sé yo. ¿Ah? Ella vendrá a la cita con un libro de Neruda y una rosa blanca. El cute se puso muy creativo para hacer ¿Ya? Entonces, sí, felicito al canal por apostar, felicito a la Tati por dar la cara. A ella le tocó ser el rostro visible. Era una época donde también existían el Porvenir de Chile, estos grupos moralistas que amenazaban con cartas al canal. Ya no eran mail. Llegaron 200 cartas esta semana al canal alegando y llamados de auspiciadores que amenazaron con quitar su auspicio si seguían hablando de sexo en televisión, en pantalla abierta. Andrés Chadwick, llegas a tu casa una tarde y tus hijos adolescentes, ¿qué edad tienen tus hijos? 18, 17, 16, Okay. 15, 14. Tus hijos adolescentes, adolescentes. los más grandecitos, y varios amigos Mis de hijas. su edad, Ujú, están instalando en el video una película que quieren ver. ujú, Se llama La Última Tentación de Cristo. ujú. ¿Les permitirías verla? Qué buena pregunta. Ojo. Qué buena Buena ¿Sí pregunta. o no, señor diputado? No. Pero ¿puedo No, explicar? lógico. Más te vale que explique. Sí, no, porque sinceramente no. Creo que, y lo conversaría con ellos y le explicaría por qué no. ¿Y qué les dirías? Que creo que no les va a dejar nada. Ellos tienen una edad que todavía son adolescentes. ¿Tienen derecho a voto la mayor? No, todavía va a cumplir 18 años. No, pero son adolescentes. Yo como padre creo que en esa edad de adolescente uno trata de formar a sus hijos. Yo creo que esa película en especial, yo no la he visto, pero por lo que... Momento. Pero no la he visto, pero sí me he leído y escuchado y me he preocupado del tema. Yo creo que a ellos no les va a dejar algo positivo, creo que les falta una cierta... Y la Tati era inclaudicable al respecto y nosotros también nos alineamos con ella 100%. Eran reuniones de pauta trabajadas. Nada, de verdad una profesional de la cual todos los que trabajamos aprendimos o perfeccionamos el conocimiento que llevábamos. Ujú. Tu vida está también atravesada por el canal, tú tuviste una pareja en el canal, que fue la Carola Favich. Así es. Y siempre en esos recuerdos que ahí aparece el momento donde tú lees una carta a ella en su memoria, porque para ti fue como, estabas trabajando en el canal y era su pareja, ¿o no? ¿Cómo se dio? Sí, a ver, lo de la Carola independiente que se dio aparte, que nos conocimos en el canal y nada, murió siendo rostro del canal. Sí. En una época que yo también trabajaba en el canal y curiosamente también era rostro del canal en un programa que se llamaba El Último Apaga la Luz. Es verdad que hiciste, que fue uno de los primeros programas reality show, voy a ir a eso. Sí, bueno, de ahí lo veremos, pero era un carrete finalmente. Ujú. Era un carrete con registro tipo reality, donde no veían las cámaras y eso provocaba que la gente efectivamente carreteara. Tocó lo de la Carola, tal cual ella era conductora de Primer Plano. Venía de hacer teleseries y haciendo un rol de conductora. Parte de la vida y la historia de este canal también y de la vida personal mía. Claro. No, pero en ese sentido también fue como, o sea, el canal está muy en tu ser, digámoslo. Siempre está presente, tus amigos, has tenido vínculo con eso y por eso tomamos la decisión de traerte. Sí, son 10 años de historia. Para nadie, o sea, es imposible que en 10 años de historia no pasen cosas que marcan tu vida en relación al lugar en que has estado esos 10 años. Nació mi hijo trabajando yo en televisión. Lo de la Carola que nombraste, amigos hasta el día de hoy, amigos, grandes amigos, con los cuales mantengo contacto, no de un WhatsApp o un llamado una vez al año, no, amigos de juntarse periódicamente. Y eso, sí, se encontró, que tú encuentras en un lugar de trabajo, se dio la ventaja o la suerte de encontrarlo en un Chilevisión, en una casa mucho más chiquitita donde todos éramos amigos, en este gran edificio que es muy funcional y que te permite hacer cosas de una gran calidad profesional, pero por otro lado cuesta también más conocer a cada una de las personas. Recordemos que Chilevisión en ese momento era un pasillo. Era un largo pasillo donde el Negro Pino, gran sonidista de este canal de toda la vida, era un poco como el foco social.
era nuestra Mary Rose McGill, el negro pino. Entonces uno conversaba con él en los pasillos, se tomaba un café, y aunque no estuviera el negro, uno sabía que afuera del estudio de audio, que había una máquina de café, uno se podía juntar y los rostros que venían saliendo de grabar sus locuciones de prensa, de producción, de los programas, había esa instancia, había ese lugarcito que no era la cafetería, que tenía esa gracia, no, era más informal, era más espontáneo. Ujú. Era más fácil hacerse de amigos y conocerse todos entre todos con mayor profundidad. Em, en el viaje que fueron esos 10 años en Chilevisión, ¿tiene algún recuerdo, algún momento en tu cabeza que te aparezca? Yo creo que todo, ¿ah? Todo. Locuras que uno hace, en todo sentido. Locuras, me refiero a poner programas al aire que uno dice hoy en día no estarían. O sea, cuando uno mira hacia atrás, en general yo veo mi estadía en Chilevisión como un gran bloque, finalmente. Un gran bloque. Yo no alcancé a estar trabajando acá en Machaza, lo Ujú. cual también facilita que de algún modo el recuerdo sea más parejo, más focalizado en una misma foto, en una misma imagen. Estamos con este aniversario de los 60 años y estamos analizando además otros programas. Tú estabas diciendo que el matinal es importante. ¿Qué otro programa te parece que es clave como para identificar y por qué? Dentro de la historia de Chilevisión, a ver, deja acordarme bien. A ver, yo creo que Chilevisión marcó muchos programas que hicieron tendencia. 525 líneas, por ejemplo. Programa magazine editorial de los fines de semana. Importante. Creo que fue de los primeros canales que se atrevió a hacer un programa de ese tipo. Tolerancia cero. eh, Tal vez de los primeros programas de la nueva era Ujú. en conversar de política y de opinión y debatir entre los panelistas. En- Tal vez me estoy yendo mucho a los programas de los 90. A ver, déjame... los bochincheros, por ejemplo. O sea, todos los que fueron niños en los 70 y en los 80, es imposible que no recuerden a los bochincheros. Todo, la tía Memo, la tía Pucherito, el club de dadores voluntarios de chupetes. Que tiene una consecuencia en los tapes del canal, ¿no? La historia es que los chupetes se comieron el archivo. ¿O eso es mito? No, yo creo que son mitos, yo creo que son mitos. Pero efectivamente, había habría una gran caja, sí, con todos sus chupetes babeados ahí por los niños en aquella época, que estaban ahí, efectivamente. Los bochincheros, es tremendo, tremendo porte para los niños. Las noticias de televisión en toda época, yo creo que también marcaron una época. Alejandro Guillé, actual político, eh, fue, no partió, pero se hizo conocido transversalmente haciendo noticias acá en este canal. El hombre más creíble de Chile. En su momento. Ese era el título. Absolutamente, pero de verdad. Y eso hacía que el noticiero de televisión tuviera un rating por encima de la media. Y que todos los programas todos los noticieros recomendando un libro. Em, son hartos los programas. Si me acuerdo alguno en algún momento, sobre todo para atrás, es más fácil hacer memoria de los programas de los 90. Bueno, aunque siendo justo, hablar de los 90 ya es hablar bastante de años para atrás, de 30 años. A mí se me hace más cercano. Pero si nos vamos a los 90, los mismos programas de la Tati, La Guerra de los Sexos, marcan una época, marcan una pauta también en la televisión. Yo creo que yo creo que es un poco el valor de televisión a lo largo de la historia. El haber sido el primero en hacer programas donde después muchos se colgaron, pero televisión, tal vez por por esa ventaja, entre comillas, de ser un canal chico en esa época, se podía atrever a arriesgar más. Se podía atrever a hacer programas que Canal 13, canal de la Universidad Católica, no podía hacer. Que Televisión Nacional, canal del Estado, tampoco podía hacer. Y que una sociedad mucho más conservadora no te habría permitido. Entonces sí, quién tenía el poder para hacer eso, para experimentar, para transgredir y para atreverse? Era justamente Chilevisión. Y lo destacado es que Chilevisión se hizo cargo de eso. Se arriesgó e hizo los programas en vez de mirar para el lado y no atreverse a hacerlos. Finalmente, eso permitió su crecimiento, su expansión.
llegó un momento en que como que dijiste, esta cosa está cambiando, a propósito, bueno, la llegada de Jaime Aguirre y su fórmula que la conversamos acá, pero que dijiste, ya dejamos de ser eso artesanal. ¿Hubo un instante que dijiste, esto cambió? ¿Algún cuadro, algún programa, alguna selección, alguna cosa? Sí, se fue dando de manera súper tangible en todo orden de cosas, todo Ok. orden. El viejo edificio de Chilevisión, de un día para otro, se le pegó una enchulada a los estudios, a los camarines, a las oficinas, al casino, todo. Podrá decirse que era el mismo canal, pero ya tenía una mano de gato importante, que no se la hacía yo creo hace muchos años, décadas. Eso por un lado. La llegada de ejecutivos nuevos de otros canales, la llegada de rostros nuevos, te van marcando, es, es un canal que está trayendo gente. No es un canal que es un semillero y después se van y se hacen grandes en otros lados, como le pasó a Felipe Camiroaga, por ejemplo. No, ya es un canal que está trayendo cosas, se atreve a traerse rostros, se atreve a comprar eventos, y esos eventos ligados a rostros también. O sea, mm, compran eventos deportivos, entonces se ven obligados a traerse a Felipe Bianchi, por ejemplo, o Aldo Chapacase, para que haga un programa, un estelar, y también colabore en el área deportiva. Entonces, sí, empiezan a ver en ese último tramo que yo estuve en el canal, contrataciones, adquisiciones, compras, infraestructura y una gran maqueta de este edificio puesta a la entrada de Chilevisión. Una gran maqueta que habrá estado unos 4 o 5 años, tal vez la mitad del tiempo que estuve en Chilevisión, unos 3 años yo diría, porque este canal, me refiero a esta infraestructura, se debió haber inaugurado mucho antes de lo que se tenía que haber inaugurado. ¿Qué pasó ahí? Habla del chileno un poco. Cuando has hecho alguna vez una ampliación en tu casa que el maestro te dice esta terraza va a estar lista en 2 semanas más, pasan 4 meses y todavía no puede hacer el asado que quería hacer para septiembre, por ejemplo. Sí, falla de plazo, me imagino, falla de presupuesto, distintos elementos, distintas variables que yo creo que fueron haciendo que este canal no solamente se trazara este edificio en su implementación no solamente meses, sino que años. Pero lo que quiero decir que esa maqueta puesta en una cúpula de vidrio a la entrada del canal ya te daba indicios que ya no era ese canal al cual yo había llegado. Estar peleando los primeros lugares con Mega, con Chilevisión, perdón, Mega, con TVN, con Canal 13, y no estar peleando los últimos lugares con la red y con UCB, ya te hablaba que este canal había crecido. Eduardo, tienes muchos colegas que han trabajado contigo acá en el canal todavía presente y otros que se han ido. ¿Alguno que recuerde o algún grupo que recuerda al cual quieras referirte y enviarle un saludo en esta conversación? Yo creo que todos los que hicimos ese primer grupo que existía cuando yo llegué al canal, un grupo que ya venía un par de añitos juntos, yo a ese grupo le digo mucho de amistad, de aprendizaje y de cariño. Me refiero a un grupo donde el director era Mirko Morán, gran director. Después estuve realizando reality en otros canales. Boris Plaza como productor, Juvenal Rodríguez. Ese grupo, y perdón si alguien de esa cúpula, Víctor Aguirre, gran director, y perdón si dejo a alguien de ese grupo afuera, pero me acuerdo mucho de esos nombres que a la gente no le dicen absolutamente nada, pero yo creo que a quienes vean este programa y pasaron por este canal por los 90, se le van a traer una serie de recuerdos inmediatamente, porque ligados a esos nombres hay una época, ligados a esos nombres hay un otro concepto de canal. Ujú. Eduardo, te queremos agradecer mucho la conversación. A ustedes muchas Sí, gracias por sí. esta invitación. Si algo queda en el tintero, es el momento de decirlo. Algo que se te haya despertado en este diálogo. Y nada, hoy en día hay que hacer el apunte. Estás a cargo con la productora que es Cuarzo de un ciclo que es bestseller en el canal, que es La Divina Comida, que debe mezclar muchas cosas que fueron parte del Chilevisión en donde aprendiste.
Y en ese sentido debes ser una de las personas que mejor entiende el ADN del canal y de su audiencia. ¿Cómo la podría definir? Me encanta estar conectado al canal hasta el día de hoy. En el fondo ya son de los 60 años, casi 30, de algún modo, en que he estado ligado a este canal, interna o externamente. Y La Divina Comida me permite seguir ligado al día a día de este canal. Es un programa importante, es un programa que gana en su día, que es el programa más visto de este canal cuando se emite y muchas veces de la semana. Entonces es un orgullo y debo confesar que le pongo un cariño extra por tratarse también de este canal que me enseñó a hacer televisión. Y La Divina Comida tiene muchos elementos parecidos en, en su alma, no a nivel de estructural ni de contenido, con REC. REC era una conversación donde venían cuatro invitados, que probablemente nunca habían estado juntos en un canal de televisión y venían de muy buena manera porque sabían que en REC iban a hablar de ellos, de sus carreras, de sus trayectorias, de lo que está pasando en el país. Era una conversación tranquila, era una conversación sin trampas, donde no te ponían un palito para que tú lo pisaras y después contrapreguntarte con la polémica de la cual fuiste objeto hace un día o una década. La Divina Comida tiene esa gracia. La Divina Comida es una conversación de amigos. Y ahí está el secreto de ese programa, que no busca la polémica, porque tú no te sientas durante 4 noches a comer de buena manera con gente que te cae mal, con gente que la noche anterior te hizo pasar un mal rato. No, el secreto de este programa es que siempre se producen amistades entre quienes llegan a comer a esa mesa, amistades que después duran. Sé de grupos que hacen grupitos de WhatsApp, porque cuando graban y después salen al aire con el programa, se juntan a verlo, el mismo grupo y que después han seguido teniendo buena onda. Y esa buena onda es parte de el alma de ese programa y que yo creo que hace que de algún modo la gente también se sienta acompañada, que la gente también haga sus propias divinas comidas en sus casas. Y eso es algo de lo cual nos llenó de satisfacción y felicidad, saber que un programa de televisión que uno lo hace para entretener de 10:30 a 2:30, ese programa de televisión traspasaba el horario y el día, sino que la gente los días viernes, los días jueves o todos los viernes en un grupo de 4 se iban turnando para hacer sus divinas comidas. Eso, el generarle un contenido a la propia audiencia, generarle un contenido en sus propias vidas, me parece que es algo tremendamente meritorio de la televisión como medio y de este programa en particular. O sea, transformar un programa de televisión en un rito creo que es un mérito que nace y se desarrolla en este canal. Absolutamente, y eso es algo que Chilevisión logró hacer. Logró popularizar juegos de salón como Escrúpulos, logró poner temas de conversación como la guerra de los sexos, logró que la gente leyera con un noticiero más opinante. Como lo dije hace un rato atrás, este canal tenía la oportunidad de atreverse y se hizo cargo de eso. Y eso es lo que más valoro y lo que más agradezco de haber sido parte de esa época precisamente. Muchas gracias, Eduardo. A ustedes.